Crónicas de espanto. El misterio no descansa. Situaciones insospechadas. Relatos aterrorizantes. O dejémoslo simplemente en espeluznante. Bienvenido. Una leyenda más. Comenzamos. Tendré que hacer determinadas pausas para narrarles aquello que estoy a punto de soltar a través de la boca hacia todos aquellos escuchas que conocen la ciudad de Puebla y sus alrededores. Hago un esfuerzo supremo para contener mis antojos, porque bien que se me antoja una torta de esas del mercado, con el pan de semita, con su queso especial, crema, pata, lechuga, cosas de rechupete, como diríamos hará 30, 40 años. Pero no solo eso, unas chalupas deliciosas, los chiles en nogada, para muchos el origen también del pastor o del trompo. Puebla tiene muchas delicias, mucha cultura, pero también es cierto que tiene leyendas. Y aquí vamos a remitirnos a hará como unos 80 años, a principios, ya casi mediados del siglo XX. La estabilidad en México, en términos políticos, parecía definitivamente instalada. El régimen de un partido en el poder había ganado por desgaste, por homicidios, por resignación o por mirar hacia adelante a todos aquellos rivales políticos en el centro, en el norte, en el sur y el sureste del país. Puebla no era la excepción. Simplemente cambiamos de caciques. Y el cacique del momento, pues era nada menos que el hermano del presidente, Miguel Ávila Camacho, de quien se comentaba que era un buen hombre, que incluso en tiempos de la Guerra Cristera, cuando tenía que combatir y hacer sus funciones como general, capturaba a los cristeros y en vez de andarlos maltratando, encarcelando en corrales o ejecutando, les daba una regañada como de maestro boñachón de pueblo y los dejaba libres. Pero su hermano Maximino, ese sí no se andaba con remilgos. Se había que disparar, ¡pum!, se había que corretear, ¡vamos!, se había que enlazar a algún rival y hacerlo sufrir. Claro que se hacía sufrir. Eran para muchos como el sol y la luna. Pero no por eso Maximino, con esos arranques de repente de ira o de un espíritu sanguinario, también a veces trataba bien a sus subalternos. Y por ahí, en Puebla, en lo que se conoce el barrio de Xonaca, hay una fuente que hace homenaje a lo que les vamos a contar en este relato. Y efectivamente, eran dos niños, Inés y Máximo, hijos de don Gilberto, uno de los capataces de una de tantas haciendas que tenía Maximino Ávila Camacho, que ya se hacía como en algún puesto ahí dentro de gobernación o alguna secretaría nacional, mientras su hermano Miguel pues gobernaba el país tratando de hacer puentes de concordia, tratando de estabilizar el país, incluso sanitizarlo. Y entonces la vida transcurría a una suerte de dos velocidades en términos políticos, tanto en Puebla como en la Ciudad de México. Y eso la gente lo decía y lo contaba. Pero para don Gilberto el futuro estaba asegurado. Tenía su buena casa en el barrio de Xonaca, que de hecho se le conocía como el barrio de los Catrines.
Familias adineradas del centro de México, de Puebla y alrededores, construían ahí sus fincas y sus casas de descanso y pasaban largas temporadas antes de que fuera absorbida por la mancha urbana de la capital poblana en su totalidad. Ahí, a finales de los 30 y principios de los 40, mientras Maximino gobernaba con mano de hierro el estado de Puebla, don Gilberto también tenía su casa. No tan lejos de la casa de Maximino, pero precisamente el cacique tenía muchos capataces. Don Gilberto era un hombre de bien, hay que decirlo. Tenía un par de hijos encantadores. Y efectivamente, Inés y Máximo eran pues la delicia de aquellos papás que veían a niños bien peinados, bien portados, bien arreglados. Y también agradecían a don Gilberto porque él procuraba conservar las buenas costumbres de las buenas familias mexicanas, si me permiten el término. Porque eran niños que, tal como se dice, vestían como muñequitos. Incluso cuando regresaban de la escuela y hacían enojar a la mamá, a doña Josefa, no importaba, se cambiaban de ropa, se limpiaban los raspones y simplemente pasaba la anécdota, y si en la tarde los llevaban al centro, ya en los coches que existían por aquella época y que empezaban a circular a lo largo y ancho del país, a comprarse por ahí un merengue, a cenar un churro con su taza de chocolate, esas churrerías tradicionales que hay en el centro de Puebla, los niños siempre iban impecables, unos muñecos, como dijimos, queridos por don Gilberto, por doña Josefa. Incluso cuando los llevaban a la casa frente al templo de la Candelaria, que era efectivamente la mansión de Maximino, que le gustaba también cuando andaba de buenas regalar dulces y aventar bolo para que corrieran y se empujaran, para pena de los padres, que luego tendrían que regañar por sus falta de modales a aquellos muchachos que solo pensaban en el dulce, o en el 20 de cobre, diríamos ahorita. Pero no todo iba a transcurrir de esta manera. Hubo una tarde desgraciada, en la cual ocurrirá aquello que propició la leyenda de la fuente de las muñecas. Y es que efectivamente, en otra época, las escuelas eran del día completo. Los niños iban en la mañana, regresaban a su casa a comer, y en la tarde otra vez tenían artes y oficios y algunas otras clases, para culminar la jornada educativa justo a tiempo para jugar a las canicas, al trompo, a las escondidas, a las muñecas, a las comiditas, para ir, en el caso de las familias piadosas, al catecismo, al rosario, a la misa y a los ejercicios espirituales, o en su defecto simplemente para estar en la casa, escuchar el radio, de los cuales ya ve algunos ejemplares, cenar, merendar, contar leyendas, historias. Pero esa tarde no era como las demás. Había una tormenta terrible que empezó justo cuando regresaban los niños de la escuela. Y en aquella época no era una cosa extraña que los niños fueran solos, pero la lluvia no cejaba. Y don Gilberto estaba ejecutando sus acciones de capataz. Doña Josefa estaba pendiente de la lluvia. El coche de la casa estaba ocupado por don Gilberto. Los niños decían: «Mamá, no importa. ¿Qué pasa con un poco de lluvia? Es divertido. No nos vayamos a resfriar. Te prometemos que nos vamos rápido. Llegamos a la escuela. Si quieres nos llevamos alguna tela, alguna toalla para secarnos al llegar. Me preocupa, hijos, que la lluvia se está poniendo cada vez más fuerte. No vaya a ser que por ahí, en algunos de los vados que atraviesan el camino hacia la escuela, se vayan a caer, los vaya a arrastrar el arroyo». No, mamá, no te preocupes. Vamos a tener actividades especiales en la tarde.
Vamos a aprender un juego nuevo en la clase de educación física. Ándale, mira, por ahí hay algunas telas que son precisamente para la lluvia. Préstala, mamá, ándale, y nos vamos. Bueno, pero váyanse con cuidados. Máximo, no sueltes a tu hermanita Inés, ¿eh? Agárrense fuerte de las manos. Y efectivamente, entre la lluvia que nos cejaba, los coches que se detenían, que incluso no se animaban a cruzar por el vado, por esas calles incipientes, algunas apenas empedradas, y la gente que a tropezones a veces se molía una rodilla, pero Máximo e Inés querían cumplir con su deber educativo. Qué lluvia ni qué nada. Así es que los niños salieron eufóricos, contentos, como siempre, de buen humor, de la casa. Y pasó la tarde, y doña Josefa, como estaba ocupada en sus cosas, no pensó más. La lluvia continuó. No amainaba. Es más, arreció. Doña Josefa ahora sí tenía la mente crispada, los pensamientos llenos de preocupación. ¿De veras no les habrá pasado nada a nuestros pequeñitos? Y luego, para esa época de verano, se dieron las 6:30 de la tarde, hora en que los niños regresaban. La lluvia seguía, ya no con la misma intensidad como hace una hora antes, pero todavía no dejaba cruzar las calles. Y pasaron las 7, y las 7:30, y las 8. Oscurecía. Don Gilberto llegó a la casa. Hola, amor, ¿cómo estás? ¿Y los niños? Qué raro. Siempre sale a saludarme Inesita con un beso y Máximo siempre se agarra de mi pierna. ¿Qué ha pasado con ellos? Amor, supongo que estarán en la escuela. Ya ves que se fueron en medio de la lluvia. Ellos insistieron en que no pasaba nada, que regresarían seguramente. Pero ya me estoy preocupando. Quizás se quedaron en alguna tienda en el camino para protegerse de la lluvia. Quizás estén en la escuela. Sí, ya es tarde y la lluvia nos está permitiendo. Mira, vámonos en el coche. Y dicho y hecho, ahí tenemos a Gilberto y a Josefa recorriendo el camino tradicional, dando vuelta a la cuadra, y no encontraban nada. Y llegaron al vado del arroyo. Tampoco encontraron nada. La preocupación aumentó. Preguntaron a las 2 tiendas que se encontraban camino a la escuela si por ahí no habían pasado un par de niños bonitos, monos ellos, vestidos de azul con pantalón blanco como era el uniforme de la escuela a la que acudían. Nada. Llegaron a la escuela. Ya solo estaba el velador. La directora, con afán de esa abnegación propia que les da el Ministerio Educativo, se encontraba todavía en la oficina. Y don Gilberto le pregunta: disculpe usted, señora directora, es que nuestros hijos no han llegado. Ah, don Gilberto, pase usted, siéntese, ¿tiene alguna duda? Sí, nuestros hijos no han llegado. Creímos que se habían quedado aquí en la escuela. Ah, qué caray, híjole, discúlpeme usted, pero ni siquiera llegaron en la tarde, ¿eh? No eran los únicos niños que no llegaron, pero es que la lluvia estaba tan fuerte que pues muchos papás optaron por que los niños se quedaran en casa, pero ellos no llegaron. Entonces sí, salió Gilberto rápido, raudo, casi a regañar a Josefa, su esposa, pero sabía que no era culpa de ella. Sabía que más le valía dedicarse a buscar a los niños. Y entonces corrieron la voz en el barrio de Chonaca o en el barrio de los Catrines, en las calles que conducían rumbo a la escuela, y la gente empezó a buscarlos por calles aledañas, a tocar en las puertas, a revisar por debajo de los árboles. Prácticamente llorando, doña Josefa ya estaba ella en la casa, con la vana esperanza de que Inés y Máximo
se encontraran ahí. Y pasó la noche prácticamente. Ya solo se escuchaban los perros conforme avanzaban los vecinos con sus linternas de petróleo, recorriendo calles, avenidas, baldíos. Y los niños nunca fueron encontrados. Y pasó un día y pasaron dos. La pena, el dolor se apoderaron de la mente de todos los vecinos, porque tenían en buena estima a don Gilberto, incluso Maximino también. Se pusieron todos los recursos a su alcance. Por los pocos coches que tenían algunos de los lugareños, se recorrieron hasta las afueras de la ciudad. Se siguió el cauce del arroyo. Se revisó 1, 2 y 3 todas las casas. No había ni rastro del pequeño Máximo y de la pequeñita Inés. Y entonces la búsqueda dio paso a las lágrimas. Se efectuó un funeral, no de cuerpo presente, porque simplemente nunca pudieron recuperarse los cuerpos de los niños. Pero había algo, faltaba. Había una especie de vacío en el barrio, y también lo había en el corazón de don Gilberto y doña Josefa. Y el general Maximino pensó que podría ser una buena idea hacer un homenaje a los hijos de don Gilberto. Parece ser que ordenó que se construyera una fuente ahí en el barrio, que se construyera de la mejor manera, con azulejos de talavera, con un pedestal, y ahí, donde quizás pasaba el arroyo, se pudiera canalizar. Y ahí está, en esa fuente, donde el agua cae y donde la gente llega en recuerdo de Inés y de Máximo, la imagen de un pequeño niño peinado hacia el lado, con su overol azul, su camisa verde, y una niña con su falda, su vestido de una pieza color amarillo con ribetes anaranjados, sus 2 trenzas magníficas, emulando a Máximo y a Inés. Pero eso no es todo, amigos. La fuente, ustedes pueden encontrarla el día de hoy, ahí en la ciudad de Puebla, entre la calle 22 Oriente y 18 Norte. Y empezaron a decir los vecinos que llegada la noche desaparecían los niños de la fuente, que corren por las calles que eran empedradas de Tonaca, que los han visto por ahí felices, como diciendo no se preocupen, y que regresan y al día siguiente ahí están las figuras inanimadas, y que si algún borracho, algún teporocho, algún despistado, algún distraído decide recorrer esas calles y asomarse a la fuente en lo alto de la noche o empezada la madrugada, que no se asuste si escucha la algarabía de niños jugando y corriendo, que podrían ser el pequeño Máximo y la más pequeña Inés. Crónicas de espanto. Escriban, opinen, cooperen, asientan, disientan. Ya saben mi correo, crónicasdeespanto0@gmail.com. Me encuentran en todas las aplicaciones de podcast, pero también en YouTube, en Facebook. Gracias por su amable atención. Y ya lo saben, antes de que termine septiembre, por ahí liberaremos entre semana algún otro cuento para los niños de antes. Y cada domingo esperen un relato de terror, misterio, crimen, mexicano y a veces internacional. Hasta la próxima.